Bueno, buenas tardes oficialmente a todos. Son las 18:08 del 5 de julio del 2023. Estamos acá para charlar un poquito y armar una reunión de liderazgo, pero con alguna metodología, dándole una vuelta de tuerca sobre lo que nosotros eh, venimos haciendo y sobre un método que le puse nombre TED porque, digamos, junto tiempo y espacio, fíjense qué grandes temas, ¿no? Qué grandes. Tiempo y espacio y talento. ¿Sí? Son los tres. Vamos a tratar de llevarlo al mismo lugar a ambos. Mientras tanto, voy a compartir pantalla porque le voy a hacer una presentación, y sobre eso vamos a hablar. Pero ya que estamos, ¿cómo va a ser el método, la forma que vamos a tener esta charla? Pueden habilitar micrófonos y hacer preguntas y debatir en el momento que ustedes deseen. No es necesario, o sea, no es esperar la charla y armar el debate, porque por ahí surgen temas interesantes a medida que va surgiendo la charla, después pasa, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo una charla interactiva donde podamos compartir distintos conocimientos, opiniones al respecto, ¿no? A ver, vamos a ver si... Bien. La pregunta es, ¿se está viendo la presentación? Pues yo ahora no los veo a ustedes. Sí, profe, se ve. Perfecto, perfecto. Gracias. Así que habiliten el micrófono si van a hacer una pregunta, ¿no? Y acá vamos a ver un poco de liderar con el método TED. Tiempo, espacio, talento. ¿Sí? Son los tres puntos principales. Podríamos decir que, a ver, muchas veces decimos estar en el lugar exacto, en el momento indicado, ¿sí? Estar en el momento exacto, en el lugar indicado. Que no necesariamente es suerte, sino que también es una búsqueda en la cual nosotros debemos estar comprometidos. A veces tenemos, entre comillas, la suerte de estar en ese lugar justo, donde pasan las cosas, y justo yo estoy apto para participar de eso que está pasando. Pero ¿qué pasa si no dejo que la suerte me acompañe y digo, voy a buscar eso, que después de llamar suerte, llámenlo como quieran, que es entender, por ejemplo, el tiempo, entender dónde va a pasar, en qué tiempo va a pasar, dónde va a pasar y qué necesito o qué tengo, o qué potencio para estar en ese lugar, para transformar esa realidad, para participar, para generar cosas nuevas. Podemos tranquilamente esperar el momento. Podemos esperar el momento, es una decisión de vida, está claro, ¿sí? Buscar el lugar, estar ahí, a ver si pasa, ¿sí? Una mediocridad, pero es una decisión que podamos tener, que no podemos tomar. O si no, generar el momento, elegir el lugar y liderar esa innovación en la cual nosotros vamos a querer estar. Fíjense esto que le estoy mostrando acá. A ver qué cosa en común podemos encontrar entre la caída del Imperio Romano, ¿sí? Una montaña rusa y la inteligencia artificial. O sea, ¿qué cosa nos lleva a estos tres hechos que vemos ahí en pantalla? ¿Cuál es la unión? O sea, ¿qué los une a todo esto? El Imperio Romano, por ejemplo, bueno, el Imperio Romano sabemos que en el año 476 cae el Imperio Romano porque fue invadido por los germanos, donde cae Rómulo, ¿no? El último emperador romano, a partir de cosas que ocurrían en ese imperio. O sea, había una crisis económica, sí, fantástica. O sea, si no sé si llevarlo a la actualidad, pero ¿qué pasaba en esa época, en la Roma de esa época? Había una crisis tanto política, militar, el imperio era demasiado grande, de hecho, más o menos 80 años antes de 476 se había dividido el imperio romano en Occidente y imperio de Oriente. La crisis económica, había una gran devaluación de la moneda y suba de precios,
habían invasiones bárbaras, porque el territorio era demasiado grande e indefendible, la ruralización, la gente se iba de los lugares peligrosos, todo eso se veía venir, pero de golpe hay una gran velocidad estruendosa, una invasión y se cae el imperio. Inmediato, fue rápido. ¿Qué pasa con la montaña rusa? La montaña rusa ustedes van subiendo, ¿sí? Y en algún momento esa montaña rusa llega arriba y se baja a una velocidad extraordinaria. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Hoy, el momento de hoy, los cambios que se avecinan, miren, no digo los que ya hemos cambiado, lo que se avecinan no tenemos la menor idea, son fantásticos. El mundo dentro de 2 años va a ser completamente diferente al de hoy, pero completamente diferente. Ya el de hoy es diferente al de hace una década, y así sucesivamente. Son los cambios y la velocidad de cambios que tiene el hoy, que lo tuvo también en el ayer, pero la velocidad en ese caso fue un poco menor, o sea, la velocidad va cambiando. Después vamos a hablar un poquitito más adelante de lo que se transforma en la aceleración, ¿no? Y ahí como título puse que para mañana el hoy no existirá, ¿sí? Como para hoy el ayer quedan los recuerdos. Si no, fíjense qué le pasó a alguna de las compañías que están aquí escritas. Sí, Blockbuster, fantástico. Sí, algunos de ustedes no lo conocen, pues son muy jóvenes. Bueno, yo tengo todavía la tarjeta del Blockbuster. ¿Sí? Malas decisiones, no entender, no adaptarse, no transformar, desaparecer. Nokia, ¿sí? Kodak. Para el mañana, el hoy no existirá. O sea, hay que entender la dirección y la velocidad. El maestro Yoda, en una genialidad, dice, entrénate para dejar ir todo lo que temes perder. Entrénate para dejar ir todo lo que temes perder. ¿Sí? Entonces, aquí les puedo contar un poquitito también mi historia cuando en un momento salgo de Misiones y me vengo a Buenos Aires con el dinero de una garrafa porque había entendido que en los años, fin de los años 70, principios de los 80, no había muchas posibilidades de crecimiento al nivel que yo quería crecer en mi provincia. Entonces me vengo a Buenos Aires a tratar de conseguir algo. O sea, tranquilamente puede ser que vine con una mano atrás y otra adelante, pasé a hacer vivir en un hotel familiar, ser sereno, trabajar en una sanguche para tratar de adaptarme al momento que se estaba viendo, había un gran cambio en ese momento, sobre todo después del 83, cuando se arrima la democracia y demás, hay un cambio gigantesco en nuestro país, entonces había que hacerlo, había que adaptarse y no quedarse, porque sabía que si me quedaba en mi lugar de origen, lo que iba a pasar, que iba a quedar adormecido a esperar que pase el tiempo. Y si hay algo que a mí no me gusta es que pase el tiempo por nada. Quiero que el tiempo pase conmigo y ser protagonista de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, hay grandes empresas o nosotros mismos que a veces nos quedamos aburguesados donde estamos, porque en este momento estoy bien, porque hoy estoy bien, pero hoy es un contexto, mañana ya va a hacer que sea diferente, por lo tanto el hoy no existirá. Si no, yo quiero vivir como hoy, mañana, voy a estar en serios problemas mañana, porque hay que tratar de analizar qué es lo que estará pasando mañana y cómo me voy a preparar hoy para el mañana. O sea, todo sucede como un efecto ketchup, o el efecto Heinz, ¿no? El efecto Heinz, el efecto ketchup es lo traigo desde de un director de Microsoft que habló del efecto ketchup. ¿Qué pasa con el efecto con el ketchup? Cuando ustedes dan vuelta la botella de ketchup y no sale, o se queda ahí, pero de golpe si lo sacuden un poco sale, pero sale mucho. Entonces, por eso llaman los cambios que están ocurriendo, sobre todo tecnológicos, digitales, él lo llama el efecto ketchup. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto que hay que tratar de controlarlo. O sea, sabemos que va a venir, pero hemos que estar dispuestos para poder recibir esos cambios y que no nos afecte como método sorpresa. ¿Sí? Método sorpresa, por ejemplo, a ver,
algunos si está yendo, transita, por ejemplo, la autopista Ilia. La autopista Ilia cambió radicalmente desde hace 2 meses atrás, cuando las cabinas de peaje desaparecieron. Ahora es un placer pasar por ahí porque pasás a 80 kilómetros de hora, te cobra el peaje digital y seguís tu camino. Pero vamos a la parte humana. ¿Qué pasó con las personas que estaban ahí? O sea, ¿cómo fuimos nosotros capaces de avisarles que tenía un cambio? ¿Se han preparado? Tengo gente de las cuales conozco que le tomó por sorpresa, lo tomó por sorpresa el cambio de 2023, cuando esto se venía hablando de hace 10 años atrás. Entonces, todo sucederá sin que nos demos cuenta si nosotros queremos no darnos cuenta. Ese es el mensaje que tenemos. ¿Sí? El efecto ketchup, los cambios en la montaña rusa, en la caída del Imperio Romano, inteligencia artificial, etcétera, nos va a poner en serios aprietos. ¿Sí? Hay que tener dos opciones, tranquilamente. Cambia y prepárate para cambiar lo que has cambiado. Fíjese, cambia y prepárate para cambiar lo que has cambiado, o genera el cambio para que otros cambien, o tenés una tercera opción, que sería algo mediocre, que es esperar pacientemente el desenlace que muy probablemente no sea el deseado. Peter Drucker, allá hace muchísimos años, ¿sí? Hace 70 años atrás, decía que lo único que no cambia es el cambio. Entonces, el mensaje es ese. Hay que prepararse, hay que cambiar y hay que generar cambios. No, no hay una línea en la cual nosotros podamos manejarnos en forma, no quiero traer la palabra tranquila, pero la voy a traer tranquila porque sabemos que a la vuelta de la esquina todo va a ser diferente. Estamos en un mundo claramente al que llamamos mundo VICA, ¿sí? Que es un mundo volátil, incierto, complejo, que es ambiguo. Todo ese contexto, yo lo resumo en el contexto, que es el contexto en el cual nosotros nos debemos manejar hoy. Es un mundo, encima, más allá de lo volátil, lo incierto, lo complejo, lo ambiguo, es un mundo completamente globalizado, es un mundo multicultural, con grandes cambios sociales y tecnológicos, diferentes visiones de las cosas, las generaciones de muchas tribus. Entonces, ese mundo, ese contexto es en el cual nosotros vamos a estar. Ese es el contexto. ¿Y yo? ¿Cómo me manejo en ese contexto? En ese contexto donde me estoy manejando, a ver, ¿qué me pasa a mí? Sentimiento de fragilidad, el mundo Bani, de incomprensibilidad, que yo no comprendo y que a mí no me comprenden, un concepto de ansiedad, ¿sí? Esa ansiedad que tengo por lo que pasa, por tratar de acompañar, por tratar de no salirme del sistema, por tratar de mantener a mi grupo, etcétera. Esa ansiedad, por ejemplo, que a veces si no sabemos controlar, es bastante dificultosa para nuestro desarrollo, y en un mundo no lineal, claramente no lineal. Entonces, no hay una línea recta en la cual, por ejemplo, a mí me decían allá por los años 70 o antes, las personas mayores, que en el año 2000 habría platos voladores, esos no platos voladores, sino los autos andarían volando, cosas así, ¿no? El mundo de los supersónicos, que ahora vamos a hablar en un ratito. Eso en el 2000 no pasó, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el ser humano, nosotros, que tenemos esa obligación de ser, ¿sí? De protagonizar, que buscamos la aceptación, que buscamos crecer, que buscamos ampliar nuestro lugar de acción, que nosotros queremos que nuestro círculo rojo sea cada vez mayor, que existe un concepto que lo habrán escuchado muchas veces, que es el concepto de la zona de confort, y que te aconsejan, deberías salir de la zona de confort, salir de ese lugar donde estás. Y yo lo cambio ese concepto y digo, nunca salgas de la zona de confort.
Y acá el primer, digo, ¿qué está diciendo esta persona? Sino que siempre yo tomo el concepto que la idea es crear o ampliar esa zona de confort. Porque cuando vos salís de esa zona de confort, que está correcto, en realidad lo que estás buscando es ampliar los límites de tu zona de confort. Cuando estás trabajando en algún lugar y haces determinadas cosas, estás tranquilo, seguís viviendo bien, cobras tu sueldo a fin de mes, volvés a tu casa, etcétera. Estás en una zona de confort. El mundo va a cambiar, vas a ser despedido. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces lo que hay que hacer es buscar nuevas actitudes, ¿sí? Nuevas habilidades, nuevos soft, para tratar de ampliar mi área de conocimiento y de acción, con lo cual voy a tener una nueva zona de confort. Ese es el mensaje también. Ampliar la zona de confort, porque nosotros vivimos o interactuamos permanentemente, de donde tenemos, bueno, hablamos de algunas cosas que son más pequeñas y más controlables. Los amigos, la familia, algunas relaciones, pero luego el resto no tiene techo. Quizás los dogmas, y ahí podríamos hablar mucho tiempo acerca de los dogmas, y los dogmas nos hacen bien, nos hacen mal, nos ayudan a crecer o nos paralizan, pero están, y están como están así nuestras historias de vida, como están así nuestras creencias, como están así nuestros valores, ¿sí? Que hay que analizarlos porque podría ser que qué efecto están haciendo en mí para poder interactuar en organizaciones que no tienen techo, contexto no controlable que tampoco tiene techo. Los equipos tampoco tienen techo, puedo armar miles de equipos. La educación no tiene techo y las expectativas tampoco tienen techo. En todo ese contexto estoy yo como una persona que debe interactuar en ese mundo, en ese gigantesco marco, tratando de generar cosas, liderar cambios, porque todas estas expectativas, el contexto, la organización, la educación, etcétera, otras relaciones podemos poner ahí, los equipos van a cambiar, van a ser otros mañana. ¿Sí? Entonces, preparémonos para ese momento en el cual todo cambia. Eh, Porque interactuar es mostrarse, transmitir, incorporar, resolver conflictos, generar, ¿sí? Generar la inteligencia no artificial, estoy hablando acá, ¿eh? Sino esa inteligencia que puede ser dividida en tres, en la inteligencia intelectual, aquella emocional, que es fundamental para moverse en este ámbito en el cual se lo estoy mostrando, y a su vez aquella instintiva. Todas ellas son manejables, todas ellas son modificables, todas ellas son aquellas inteligencias que me va a hacer a mí, ¿no? O sea, para tener un equilibrio y siempre estar situado en mi eje, para participar de estos extraordinarios cambios que están ocurriendo y que estamos interactuando en este mismo momento. ¿Sí? Eh, Y acá le escribo algunas cosas que en una sociedad multicultural debes actuar y debes asumir riesgos, porque la sociedad es multicultural en el lugar en el cual ustedes estén, ¿sí? En un lugar chico, en una sociedad de un barrio, en una sociedad de una ciudad, en un país, etc. Y las oportunidades no tienen techo. El único límite lo ponemos nosotros. Las oportunidades no tienen techo. El único límite lo ponemos nosotros, no tengan dudas de eso. Pero claro, vamos a tener que prepararnos para eso. Nassim Nicolás Taleb dijo, estar vivo significa asumir algunos riesgos, algunos riesgos. ¿Mm? Claro que sí. Y ahí está donde nosotros vamos a tener que tener nuestro coraje para asumir los riesgos y volvemos al maestro Yoda, tener ese coraje para estar dispuesto y no temer a perder todo lo que tengo. Y acá empezamos un poquitito
charlar un poco de esto que nosotros llamamos tiempo, que yo le llamo el tiempo, ¿no? ¿Se va escuchando bien? ¿Se entiende más o menos hacia dónde vamos? No me dejen solo, ¿no? Sí, profe. Sí, se va escuchando bien. Pueden participar, ¿eh? Están totalmente autorizados. Cuando hablo del tiempo, ¿sí? Fíjense que estoy hablando de, puse ahí estático y dinámico, y ustedes me van a decir, tiempo estático, qué raro, tiempo dinámico, ok. Pues traigo dos conceptos y acá tengo dos dioses, ¿sí? En la pantalla. Uno es el dios Cronos y el otro es Kairos, ¿sí? Cronos es el tiempo lineal, ¿sí? Ese tiempo que pasa y se consume. En este momento son las 18:25, ya hace 15 minutos que estamos charlando. Ok, Crono me va a decir, pasaron 15 minutos, te quedaron 15 o 20 minutos más. Eso es Cronos. Kairos, que está Es mi debajo a la derecha, que pensamiento. tiene ese... ¿Cómo? Kairos, que está abajo a la derecha, tiene ese flequillo o ese mechón de pelo que va hacia adelante. Es el lugar, el momento en el cual, podemos decir, es un momento donde sucede algo, ¿sí? Es el momento adecuado, la ocasión, la oportunidad donde sucede algo. O sea, Kairos es el momento en el que es donde ocurren aquellas cosas importantes, es el momento adecuado, el oportuno. O sea, los griegos llamaron Kairos para diferenciar a lo monótono que es el Cronos, ¿sí? Entonces, y acá vuelvo a traerlo a mi viejo, me decía, ya fíjense en años 70, 80, un poco, no, ya era adolescente yo, hablaba de la oportunidad y él me los decía, la oportunidad es como una pelota, una bola que viene viajando con un mechón de pelo hacia adelante. O sea, cuando está viniendo hacia ti, ¿qué haces? Tienes que tomarlo ese mechón de pelo, porque ahí le tomaste a la oportunidad, lo ganaste, porque si se te pasa, la parte de atrás es lisa y ya no podés agarrarlo. El tipo me hablaba de una pelota, un pedazo de cabello hacia adelante, yo no lo entendía, lo decía, y hoy, luego de mucho tiempo, digo, me estaba hablando de Cronos, de Kairos, pero me estaba hablando de Kairos, de ese momento en el cual las cosas van a suceder. Pues si nosotros queremos definir el tiempo, y es una magnitud física, ¿sí? Que permite ordenar una secuencia, ¿sí? De las cosas, los sucesos ocurridos y demás. Eso pasaría a ser Cronos, pero el Kairos es ver en qué tiempo, en qué momento pasan cosas y yo puedo interactuar. ¿Dónde voy a estar? ¿Sí? Hay que crear ese tiempo, o sea, generar el tiempo porque los cambios que suceden y que están sucediendo hoy. Y debemos prepararnos, y la palabra preparar otra vez empiezo a usarla varias veces, porque es donde nosotros debemos prepararnos para generar el Kairos. El Cronos nos quedamos acá mirando una película y pasó el tiempo. Con Kairos vamos a generar los grandes cambios que necesitamos generar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Y acá viene la E, es el espacio donde nosotros vamos a trabajar. Espacio es el lugar donde ocurre, ¿sí? Podemos decir que el espacio es un lugar que va a estar acompañado de ese momento. El lugar donde ocurre puede ser una empresa, una fundación, una familia acá mismo, y el momento va a ser el Kairos. Esos dos momentos debemos tratar de buscar y unirlos, ¿sí? Eso me va a ir generando, y vamos a volver a hablar del lugar, porque esto sí le va a traer algún pensamiento o alguna reflexión. Una cosa es el lugar que yo estoy viendo, estoy acá sentado en este momento charlando con ustedes, y ustedes me están escuchando a mí, y vamos a compartir todo esto, cada uno en su lugar, en este momento, ¿sí? Eso está ocurriendo ahora,
Pero después podemos hablar del espacio ya en esta época, otro tipo de espacio, ¿no? Porque una cosa es el espacio físico, ¿sí? Aquí podemos armar el espacio virtual y podemos hasta inclusive, y algunos que están sentados del otro lado, podría darme la razón en esto, podemos crear una realidad, ¿sí? Entonces, y crear una realidad, pero definamos qué es realidad. ¿Qué sería realidad? La realidad es la suma, o podemos decir agregado de todo aquello que existe, ¿sí? Dentro de un sistema. Eh, Podemos decir que también usamos para la parte ontológica, ¿sí? Para entender el estado ontológico de las cosas, pero ahí tenemos que empezar a charlar de qué es ontología, ¿no? Que cuando hablamos de ontología hablamos de la parte de metafísica, ¿sí? Que habla o define lo que es el ser, sus propiedades, o sea, lo que es el ente, lo famoso que es lo que es o existe. Entonces, cuando hablamos de realidad también y de la realidad virtual, cuando vamos creando esto, y ahí podemos hablar de metaverso, que también, fíjense cómo van pasando tan rápidas los cambios, porque hace un año atrás hablamos de metaverso, hoy hablamos de inteligencia artificial y así sucesivamente, o hablamos de realidad aumentada que nos va a permitir generar grandes avances a través de esa tecnología. La realidad virtual, la realidad física, van a ir buscando un lugar en común. Por eso la imagen que busqué para demostrar esto, para mostrarle esto, la creación de realidades. Podemos después hablar de las creencias de cada uno o la forma en la que la realidad la toma cada uno, ¿sí? Esa realidad que cada uno analiza, porque hay una realidad mía desde la percepción, mi historia, ¿sí? Desde mis valores, desde los mitos, hay una realidad de cada uno de ustedes y estamos observando lo mismo. Entonces, ahí está la acción del líder de tratar de buscar unir esas realidades, vectorizarlas e influenciar en cada uno. Vectorizarlas quiere decir unir como vectores siempre con una dirección definida para poder crear equipos, generar equipos que vayan a cambiar realidades o vayan a cambiar situaciones, mejorar situaciones de otras personas. Generar esto a través de todas las aplicaciones tecnológicas y creaciones que van surgiendo, por ejemplo, inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial en este momento, por ejemplo, está yendo hacia la superinteligencia artificial. Así que es una etapa donde no solamente vamos a poder hacer algunas tareas que requieren la inteligencia humana, sino también que también podrían superar esa inteligencia humana en otros aspectos. ¿Sí? Tiempo, espacio, me van a dar, por eso estamos hablando de esa realidad en este momento. Y el tiempo y el espacio, la combinación de esos dos grandes conceptos, nos trae la velocidad. O sea, si nosotros vamos a definir físicamente la velocidad, ¿qué es? Espacio sobre tiempo. ¿Cuántos kilómetros recorrí? ¿Qué espacio recorrí? ¿Qué distancia recorrí? ¿En cuánto tiempo? Ese, y ahí estamos hablando de cambios, estamos hablando de espacios, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de esa velocidad en la cual cada día es mayor cuando estamos hablando de los cambios en los cuales nosotros estamos
recibiendo, esa información que estamos recibiendo, y cuánto nos está costando adaptarnos, ¿verdad?, a esos cambios fantásticos. Una gran velocidad, tiempo y espacio. Y acá ya, cuando hablamos de tiempo y estamos hablando de cronos, estamos hablando también del kairos, porque podemos llegar a generar una secuencialidad, podemos hasta llegar a la industria 3.0, que generalmente la marcamos en el año 1969, cuando aparece el primer uso de Internet, que fíjense los gigantescos cambios, porque la industria 1.0, hablamos de la revolución industrial, la industria 2.0, estamos hablando ciento y pico años después, de el manejo de la electricidad. Luego tenemos la industria 3.0, que empezamos a hablar de Internet en 1969, y hoy estamos hablando de la industria 4.0, y estamos viendo algunos conceptos de industria 5.0, porque cuando hablamos de inteligencia artificial no estaba conceptualizada dentro de lo que empezamos a definir como la industria 4.0, Internet de las cosas era. Esa velocidad se está transformando en aceleración, ¿sí? ¿Sí? En aceleración. Entonces, aquí como mensaje les dejo que la realidad cambia, y como la realidad es una percepción individual que se sostiene en valores, creencias, historia, etcétera, el cambio también lo hace diferente a cada uno de nosotros. Nuestro gran desafío es acercar lo más posible esas realidades individuales y direccionarlas cual vectores hacia objetivos, que es uno de los principales principios que tenemos en el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando del concepto de tiempo-espacio. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de comunicación, hablamos de entender a la persona y su historia, entender sus habilidades, hacerlo participar, generarle la confianza, generarle esa base para que pueda generar equipos, y a partir de ese equipo generar cambios y liderarlos si es posible. Y hablamos de velocidad, esa velocidad de la cual estamos mencionando hace un rato se transforma en aceleración. No tenemos, no tenemos idea, no tenemos una magnitud que pueda darnos una proyección de lo que irá a ocurrir con todos los cambios fantásticos que vienen, sobre todo vienen de la tecnología, ¿sí?, y de la adaptación de las personas. La tecnología nos está llevando a grandes cambios en los cuales ya tenemos que empezar a pensar nosotros y nuestra adaptación a la tecnología, ¿sí? La tecnología ya no se adapta a nosotros, sino nosotros tenemos que adaptarnos a la tecnología, entrar en ese equipo tecnohumano para poder generar, digamos, ampliar la base de personas que puedan manejar las tecnologías y los nuevos sistemas y las nuevas, y qué pasa con el ser humano adentro, ¿sí?, en sí mismo. Es un gran desafío. Por eso esta charla le voy a dejar más preguntas que respuestas. Siempre hablo, sobre todo con mis alumnos, acerca de cómo va a ser el futuro particularmente trayendo mi profesión, la de ser contador público, actuar como contador público, o hablar como asesor de empresas. Y a veces les digo, la forma en que vemos nuestros trabajos hoy está en vía de extinción, claramente está en vía de extinción, porque el mañana va a matar el hoy, como les dije en la primera o segunda filmina o slide de esta presentación. Con lo cual, nosotros no nos queremos morir, nuestra profesión no va a morir. Entonces, adaptémonos, muere, me decía un gran amigo dando vuelta por ahí, que solamente deben estar por ahí, es un mentor mío, adáptate o muere. Porque
Cuando hablamos de velocidad, estamos también hablando de velocidades, unas velocidades relativas, y en ese contexto, y acá solamente puse tres. Puse la cultura en la cual nosotros nos basamos, la política que genera los cambios. Cuando hablo de política no hablo de política de gobierno, hablo de políticas de equipos, políticas de empresa, políticas que son quienes toman las decisiones de los cambios, y de la tecnología. Esto acá lo que están viendo sería en base al tiempo. ¿Mm? Entonces, los cambios generalmente tecnológicos son mucho más rápidos que los cambios culturales, mucho más rápidos, casi inmediatos, le diría. Y el cambio político ahí es un mix entre la cultura y la tecnología. Y estos son las grandes fuentes que generan las resistencias al cambio. O sea, cuando hablamos de resistencias al cambio, estamos hablando de estos cambios tecnológicos que también proponen la política, pero van más lento, pero la cultura de cualquier organización, cualquiera, sea ella, sea académica, sea de negocios, sea sin fines de lucro, sea una fundación, sea una universidad, sea una empresa, sea otro grupo que tengamos, esa cultura que viene formada por esos mitos, creencias, valores, historias y demás, van a cambiar en menor, o sea, va a tener menor cambio en el tiempo. La adaptación va a ser más difícil. Ahí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo, espacio y talento. Y acá, a ver, estaba pensando mucho últimamente de los supersónicos. Y de esto que le dije hace un rato cuando, a ver, mi padre me decía que probablemente en el año 2000 habría autos voladores, cosas así, ¿no? Y no pasó nada. Llegó el 2000 y no pasó absolutamente nada. Pero yo les puedo decir que hoy sí llegó la era de los supersónicos. Hoy sí ya estamos en la era de los supersónicos. Ya no estamos, a ver, no nos vemos autos voladores por la calle, ¿no? Pero vemos otras cosas, cambios fantásticos. Tanto es así que yo no sé cómo voy a poder o cómo voy a hacer dentro de un par de años para ir a una clase y, y presentar el tema que quiero presentar con inteligencia artificial, compartir. O sea, voy a tener que generar un gran aprendizaje en un mundo que va a cambiar muchísimo, pero muchísimo. ¿Mm? Fíjense que ahí tienes ahí un dibujito donde está el tiempo, el progreso, donde yo pensaba que iba a estar en un tiempo futuro, pero hay un montón de factores sorpresa, esos famosos cisnes negros, si quieren, pueden ser signos blancos, que realmente me llevó a otro lugar, donde realmente voy a terminar en el futuro, donde voy a estar. De hecho, yo estoy en este lugar hoy acá, hace 10 años me decían, no tenía idea que iba a estar acá, o 15. ¿Mm? Todo ese factor sorpresa que es el cambio fantástico que ocurre, en el cual debemos prepararnos para ello, nos va a llevar a otro lugar. Esténse atentos, siempre ha sido así, es el Big Bang del proceso evolutivo. A diferente velocidad le pasó a sus padres, a diferente velocidad le pasó a sus abuelos, ¿sí? A diferente velocidad le ha pasado a todas las generaciones. Lo que pasa es que hoy hay una aceleración fantástica. O sea, pasemos de oruga a mariposa, pero que va a ser menor el tiempo en el cual nosotros vamos a pasar ahí. Estamos transitando como esta imagen que lo estoy agregando acá, donde ningún marinero se hizo experto en aguas calmas, ¿no? Eso generalmente decimos. Pero todo lo que está pasando en este velero que está ahí, donde hay un gran trabajo en equipo, hay alguien que está
con los tiburones, otro que tiene tratando de aguantar el pulpo, otro tratando de esquivar con el timón los cañonazos del barco pirata. En fin, hay alguien que es el líder, que está ahí tratando de dirigir esto. Bueno, este es el mundo actual. Bienvenidos. Cualquier semejanza con la realidad es pura, pura coincidencia. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es ser autopoético. ¿Y qué significa ser autopoético? La autopoiesis, ¿sí?, es aquel sistema que crece, aprende por sí mismo, genera un autosistema de crecimiento y de aprendizaje en sí mismo. Tiene un montón de estímulos de entrada, que es lo que estamos teniendo nosotros. Tenemos una gran cantidad de estímulos de entrada. Es un sistema completamente abierto que genera un proceso y ese proceso me va a generar un output o, digamos, una salida mucho más grande, mucho más crecida, mucho mejor a lo que era hace un tiempo atrás. Eso somos nosotros. ¿Sí? Tenemos que crearnos autopoéticamente, porque si no, podremos llegar a una homeostasis, un equilibrio donde vamos creciendo a medida que el proceso crece, el contexto crece, sí, acompañando, podemos entrar en una entropía, que la entropía es, digamos, una falla multiorgánica, ¿sí?, donde podemos llegar a perecer o generar, digamos, en ese proceso un crecimiento inclusive a mayor velocidad del sistema para poder evolucionar. Piénsense como seres autopoéticos, o sea, de creación, de producción, de aprendizaje por sí mismos. Vamos a tener las influencias de externas, alguien nos va a enseñar, no crean todo lo que les enseñan, o sea, vayan y verifiquen, porque si no, Mr. Google nos va a decir todo lo que es, y bueno, pero tendríamos que nosotros empezar con eso que ya se sabe, poder generar nuevos conocimientos. ¿Venimos bien? ¿Alguna duda Sí, ahí? profe. No, hasta ahora no. Bueno, me alegro. Y vamos a hablar un poco de la tercera parte, porque ya hablamos algo del tiempo, ya hablamos algo del espacio, vamos a hablar algo del talento. ¿Sí? Talento. Y resulta que el talento, ¿qué es el talento? Vamos a definir qué es el talento. El talento es la balanza donde se pesan las cosas en la Grecia antigua, ¿no? Nada que ver con el concepto que tenemos hoy del talento. Talento era ese plato de la balanza, ¿no? ¿Y dónde cambia el concepto al talento que conocemos actualmente? Y esto está un poco en la Biblia, ¿no? Ya el Evangelio de San Lucas, ¿no? eh, hace una parábola, porque así se llama, ¿no? Donde alguien le da unas monedas a uno de sus hijos y le da la misma cantidad de monedas al otro de sus hijos. ¿Sí? La moneda en ese momento se llamaba talento. Talento. Entonces, pasado el tiempo, aparece este hombre y dice, ¿qué hicieron con las monedas? Uno de ellos dice, bueno, yo la puse a trabajar y ahora tengo X cantidad de monedas más. Y el otro, y no, yo me los guardé, las puse en el bolsillo y me las quedé, acá las tengo. Entonces, bueno, lo felicita a quien puso a trabajar esas monedas y creó más talentos. Y de ahí empieza a aparecer la palabra talento, se empieza a ser popular para ser talentoso. ¿Sí? Poder tener la capacidad de crear, de hacer, de crecer. ¿Sí? Ahí viene el origen de eso que nosotros llamamos talento. Después, más adelante, bueno, yo tengo talento para
X, yo tengo talento para Y, yo tengo talento para tal cosa. Eso es verdad, pero siempre tiene una formación, un crecimiento, o sea, podemos aprender y podemos desarrollar ese talento, inclusive hasta llegar, no sé, a niveles de ser unos en lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Pero eso es el talento, o sea, y ahí, cuando yo quiero juntar el tiempo, el espacio, ¿sí? Donde estoy, donde pasan las cosas, donde está el Kairos, ¿sí? Donde está el lugar exacto que lo puedo crear, o lo puedo ir a buscar, o por ahí, llamémosle suerte, justo pasa donde yo estoy, y tengo el talento tengo el talento para poder modificar eso. Pero si tengo el talento, podría ir a buscar el tiempo y el espacio. ¿Sí? Y acá armé lo que sería el TED, tiempo, espacio, talento. El tiempo, bueno, puede ser estático, cuando hablé hoy de estático, sigo la inercia, tengo un tiempo estático, sigo la inercia, sigo el tiempo, soy mediocre, vivo, vivo. O puede ser dinámico, creo mi propio tiempo, genero mi kairos, creo cosas, genero, lidero. ¿Sí? Piensen en eso. Es una decisión completamente individual. El espacio es dónde, en qué contexto, qué rango de tiempo, porque el espacio yo lo puedo, a ver, determinar junto con el tiempo y generar un rango de espacio-tiempo para generar mi velocidad. ¿Sí? Para eso tengo que tener una visión, los recursos, es el lugar donde voy a generar los cambios. Esa combinación va a ser la velocidad. Voy a generar más rápido, menos rápido. Y el talento es, bueno, yo el líder, el equipo, el objetivo, dónde quiero estar. Es ilimitado el talento. La combinación de talentos puede crear literalmente cualquier cosa aún no imaginada. Cualquier cosa aún no imaginada. Y ahí empezamos con aquello de la inteligencia generativa, ¿sí? Que se ha puesto también de moda con la inteligencia artificial, esa famosa inteligencia artificial generativa, donde combinamos una gran cantidad de datos, que eso es la inteligencia artificial de la actualidad, para obtener un resultado. Tomen un chat GPT y pídanle algo. Y lo trae casi perfecto. O sea, es la combinación de una gran cantidad de datos que de acuerdo a una instrucción que yo le doy, me trae algo fantástico. Bueno, esa inteligencia generativa, sacando la parte de inteligencia artificial, ¿sí? Combinando tiempo, espacio y talento, nosotros estaríamos, digamos, generando esa inteligencia generativa. Cada uno de estos tiene sus puntos, no sé, tengo la decisión, y esto es muy personal lo que estoy poniendo acá, porque acá vamos a hablar de algo que se llama POE, también es otra teoría que tengo, que es preparación más oportunidad es éxito, eso quiere decir POE, donde hay una decisión de crecer individual de las personas, a esa decisión individual de crecer, de crecimiento, de generar cosas, ¿qué se le va a anteponer? La falta de competencias que puedo llegar a tener, de habilidades, competencias. Esa falta de competencia la puedo también, digamos, generar algo positivo, porque debo vencer un montón de cosas para obtener competencias en la decisión de crecer. Debo vencer al miedo, debo vencer a la procrastinación, debo vencer a la indecisión, debo vencer al confort, a esa zona de confort, debo tener visión de futuro, visualizar el camino, creer sobre todo, ¿sí? Y la necesidad de cambio. Claro, con eso voy a poder superar esa falta de competencia para luego pasar al segundo estadio, que sería la preparación, que bueno, prepararme también va a tener algo que se levante poner, que es, a ver, no tengo ganas, no tengo ánimo, no tengo
voy a esperar para mañana, procrastino, no tengo alternativas, tengo fracturas temporarios que me limitan, me faltan recursos, todo eso esas son excusas para no prepararse. La emoción, la resiliencia, la fortaleza mental, las redes, poder ver dónde quiero ir, eso me va a hacer preparar. Y todo eso me va a llevar al crecimiento. O sea, cuando hablamos de como filosofía de vida, el POE, estamos hablando de preparación más oportunidad de éxito. Dedicación, esfuerzo, constancias, hábitos, sacrificio, visión, todo lo que ustedes ven ahí, habla de una inteligencia intelectual e instintiva, la preparación, la inteligencia intelectual e instintiva, que cuando voy hacia la oportunidad que siempre está, no tiene techo la oportunidad, hoy estamos llenos de oportunidades, es el coraje para aceptar retos, desaprender y aprender, intentar nuevamente, volver a desaprender. Las oportunidades siempre están. Y ahí es donde yo les digo que es crear zonas de confort. Es la inteligencia emocional. ¿Sí? Entre ambas expandimos la conciencia y el éxito no estamos hablando de dinero, sino ser referente, hacer lo que yo quiero hacer, estar en el lugar donde yo quiero, estar apasionado por lo que hago. Es la inteligencia combinada para la realización de cosas. ¿Sí? Es ir y conquistar el éxito. Esto es una especie de filosofía de vida, ¿no? Pero es un método, y ese método se combina claramente con lo que sería el método de tiempo, espacio, talento. Todos, cada uno de ellos se nutren. Y bueno, aquí tenemos a nuestro hombre de Vitruvio, ¿sí? Este hombre de Vitruvio, donde Leonardo intentó hacer la persona perfecta, ¿no? Y que se utiliza mucho en la perfección. Nosotros estamos buscando generalmente la perfección, vamos hacia allá. Y también siguiendo a Leonardo, ¿sí? Aquí tenemos debajo del principio del creador, donde, bueno, él en su época, ya con, digamos, el dogma cristiano y demás, habla de Dios que le extiende la mano, pero digamos, nosotros no, ¿sí? Nosotros preferimos guardarlo, temeroso por ser castigado por el patrón. Bueno, si nosotros traemos esto hoy, a estos cambios fantásticos que estamos viendo y que estamos hablando ahora, estamos hablando de la tecnología, los cambios sociales, porque aparte de la tecnología y todos estos grandes avances que tenemos, nos generan grandes cambios sociales, van a generar grandes cambios culturales, van a generar un mundo, un futuro que no se parece al que tenemos hoy. Entonces, ese es el dedo que nos están acompañando sería el dedo del creador, y nosotros a ver qué tan dispuestos estamos a abrazar ese dedo o quedarnos quietos. O sea, todo lo que quiero eh, generar como mensaje de esta diapositiva, ¿no? Espero que se logre entender esto. ¿Cómo vienen hasta aquí, mis queridos oyentes, auditorio hermoso que tengo? Muy bien, profe. Bien, Bien, profe, excelente. Bien, profe, muy interesante. Bien. Bueno, vamos terminando ya. Vamos terminando. Era la presentación de este método que luego lo estoy siguiendo, voy a seguir en la evolución de esto para una segunda charla, ya más particular en cada uno de los métodos, pero para que ustedes tengan
ahí hay un mensaje, no lo estoy viendo porque no puedo ver el mensaje, ahora contesto. Porque la combinación del tiempo más el espacio, que me da un lugar que el talento es lo que me va a llevar que yo pueda aprovechar ese tiempo y ese espacio. ¿Sí? Y como hablamos un poco de realidad, esa realidad que vemos que puede ser modificada, ¿sí?, en función a estímulos externos y a mi propio talento, conocimiento, capacidad para transmitir, empatía, asertividad y todas esas cosas que nosotros debemos tener muy incorporado como líderes, tratar de generar ese nuevo lugar TED que sea mucho más amplio para la sociedad, para las personas y para los equipos en los cuales nosotros estamos trabajando. Como misión, como misión de vida, como misión, por eso me apasiona todo esto. Bueno, esto es lo que quise transmitirle en esta charla y como dice Hamlet, el príncipe de Dinamarca, ser o no ser es la cuestión. ¿Sí? Ser o no ser es la cuestión. Bueno, yo les agradezco que hayan escuchado. Ahora voy a ver si hay alguna. Voy a dejar de compartir esta presentación para volver hacia ustedes y ver a ver qué opinión tienen, si hay alguna pregunta, si hay algo que nos cual podemos debatir. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes a todos y Bien. en principio agradecerte por la charla. La verdad que muy, muy interesante todos los puntos que tocas. Y bueno, creo que invita como a reflexionar cada punto de partida que mencionás para después avanzar y seguir avanzando como personas, ya sea profesionales o en el mundo personal de cada uno, ¿no? Está muy, muy bueno. Claro, en tu caso, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy empleado y trabajo en el área de sistemas de una empresa. Trabajo con datos y bueno, veo un poco lo que hablas con respecto a la inteligencia artificial. Es casi mi mano derecha a la hora de trabajar hoy por hoy. Tomamos Sí, mucha... entiendo porque te conozco que te estás preparando, Sí, estás a poco de ya ser un profesional de datos, un, sí, un profesional de datos en el cual sí. La verdad que seguramente es un... alguna de estas cosas por ahí, sí, te escucho. No, la verdad que el tema de datos y lo que viene a nivel de datos, que es como la próxima riqueza del mundo, tener conocimiento y poder manipular y manejar datos es algo muy, muy importante que creo que todas las generaciones que vienen deberían estar enfocándose y estudiando este tipo de cuestiones, ¿no? Porque Claro. son muy, muy importantes. Y mi intención en esta charla es eh, que esos datos combinarlo con el factor humano, ¿verdad? O sea, que nosotros entremos o acompañemos y generemos, y como decís vos, tener esa predisposición a entrar en ese mundo, porque el mundo tecnológico digital es un mundo que no tiene techo. O sea, hoy, por ejemplo, inclusive hasta para manejar un tractor en un campo, algunos ni siquiera te subís arriba del tractor, el tractor se maneja a través de una tablet y lo llevas hacia donde quieras. O sea, determinás dónde está más húmedo, menos húmedo, qué cantidad de granos tiene que caer, etcétera. Fíjate, desde eso tan pequeño, luego podemos pasar, no sé, a las guerras, los aviones que están superando la atmósfera para tratar de manejar conflictos geopolíticos, etcétera. O sea, no tiene límites. Y ese es un mundo en el cual nosotros debemos estar, o estamos afuera. O sea, trato de no ser tan duro a veces, pero es un mundo en el cual tenemos que entrar, o ser o no ser.
esa es la realidad de la cual veo esta situación en la cual estamos viviendo hoy y hacia dónde vamos. Todos los cambios gigantescos, o sea, los grandes cambios siempre se produjeron por los famosos cisnes negros, ¿no? Entonces, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que sobrevivir y ahora estos cambios, aquellos cambios eran un poco más espaciados en el tiempo, hoy son inmediatos, o sea, son transformadores, son disruptivos, son mutantes. Entonces, la idea mía es tratar de concientizar y entender que hay tiempo, que hay espacio y que hay talento y tenemos que combinar todo y no dejar pasar ninguno, no esperar que pase el tiempo ni esperar que el lugar donde vamos a actuar, creemos eso, creemos el lugar donde queremos estar, transformemos para los equipos, para las sociedades, para el bienestar en general, porque en realidad de eso se trata, sobre todo en mi caso que soy profesor universitario, trato de formar futuros alumnos y futuros profesionales, perdón, en los cuales buscamos eso. Tal cual. Y déjame agregarte algo más ahí con respecto a lo del cambio, que me parece algo Sí. sumamente importante, que es que en todo cambio existen oportunidades. O sea, hay que estar también ahí preparado y aplicar el talento, como bien dijiste, para aprovechar de ese cambio y tomar una oportunidad que quizá en otro contexto no se daría cuando es todo más como, digamos, más lateralizado. Estoy totalmente de acuerdo que las oportunidades no tienen techo las oportunidades. Muchas veces estamos ciegos porque no estamos preparados, o sea, no podemos ver porque lógicamente vemos hasta dónde nuestra vista va. En el caso del conocimiento, nosotros podemos tomar oportunidades hasta que el conocimiento nos permite. Por lo tanto, esa es nuestra zona de confort. La idea es tratar de generar mayores, digamos, competencias, habilidades, porque cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de saber más matemática, más contabilidad, más impuestos, sino tener una serie, hoy el ser humano es integralmente liderazgo, tener conocimiento financiero, tener alguna habilidad, o sea, generar toda esa... De hecho, se está buscando mucho más en áreas técnicas las habilidades blandas, como por ejemplo comunicacionales y demás, que en sí las habilidades técnicas, porque las habilidades técnicas se pueden aprender un tiempo más, tiempo menos, pero no hay ningún inconveniente. Pero el problema que se tiene ahora a nivel área de IT es el tema de las habilidades blandas, que se le llaman. O sea, cómo Sí, comunicar, totalmente. cómo entender cuál es el problema que tiene un cliente o cómo enfocar una solución, digamos, cómo meramente comunicativa es el problema que Exacto. se tiene ahora. Sí, y como siempre me dice un viejo amigo, mentor y demás, que los equipos se arman, digamos, si sabe algo mejor. Sí, primero sería que sea leal, ¿no? Y luego, o sea, todas esas habilidades blandas de la lealtad, de la confianza, y luego si sabe armar mejor, o sea, las cosas blandas van primero, ¿no? Tal cual. Muy bien, Muchas muy gracias. bien.